Bienvenidos a este especial de noticias de France 24. Soy Elmaría Angulo y es un gusto estar con ustedes. A pocos meses de terminar la administración de Gustavo Petro, ¿cuál es el balance del gobierno del cambio? Un presidente y un gobierno de amores y odios, criticado casi unánimemente por la clase política a la que prometió combatir y los grandes medios de comunicación locales. Con un estilo hiperbólico y de confrontación constante desde su cuenta de X, donde suma 8,1 millones de seguidores, que llegó hasta un choque frontal con Donald Trump, la desertificación del país en la lucha contra las drogas, la inclusión de él mismo y de su esposa en la lista Clinton, y ahora hasta amenazas de bombardeos en suelo colombiano por parte de la Armada estadounidense. Pese a su favorabilidad dividida en las encuestas, a escándalos de corrupción de su entorno cercano, alianzas con políticos tradicionales y mecanismos clientelares que han empañado su política del cambio, con un balance agridulce ante sus grandes reformas sociales y su proyecto de paz total con todos los grupos armados. Conserva una base social y encara la recta final de su mandato intentando reelegir su proyecto político en los comicios de 2026. Desde su investidura como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2022, el líder de 65 años ha navegado entre críticas, escándalos, tareas pendientes, logros, fracasos y retos. Para empezar, recordemos quién es Gustavo Petro y cómo llegó a convertirse en la esperanza de un país latinoamericano que por primera vez en 200 años giró a la izquierda. Descrito en su momento como la apuesta más popular de la autodenominada izquierda progresista y el personaje más mediático de este ala política. Gustavo Petro, originario del departamento de Córdoba, creció y se inició como sindicalista durante su adolescencia en Zipaquirá. A los 17 años se convirtió en el militante de la guerrilla del M-19, donde era conocido como el comandante Aureliano por la novela 100 años de soledad. En 1990 dejó las armas y firmó la paz, momento en el que empezó a defenderla como parte clave de su programa político. En 2006 fue elegido como el senador con la tercera votación más alta de la historia del país. Entre 2005 y 2009 lideró debates históricos sobre la llamada parapolítica, al revelar la infiltración de grupos armados ilegales en instituciones en departamentos como Sucre y Antioquia, así como la incidencia del paramilitarismo en el entonces Departamento Administrativo de Seguridad, el DAS. En 2011 se convirtió en el alcalde de Bogotá con más del 36% de los votos, pero su mandato terminó con una revocatoria en su contra, entre otros motivos, por la gestión del sistema de basuras de la capital colombiana. Con dos intentos fallidos de llegar a la presidencia en 2010 y 2018, para él la tercera sí fue la vencida. Llegó al mando representando una apuesta que desafiaba la permanencia de la derecha y se instituyó desde los primeros días en el poder como una figura con un discurso retador frente a la tendencia de prudencia en las reacciones ya acostumbrada en el país por cuenta de los anteriores presidentes. Iniciemos dando una mirada a los logros de su gobierno. Primero, la economía. Aunque se le critica el manejo económico, en particular el fiscal, esta administración responde con cifras, como el crecimiento del Producto Interno Bruto PIB de 3,6% en el tercer trimestre de 2025 frente al mismo periodo del año anterior. El índice de desempleo, según el DANE, pasó de 10,6% en agosto de 2022, cuando Petro llegó al poder, a 8,2% en octubre de este año. El control de la inflación y la estabilización de los precios también se destacan. En materia de lucha contra el narcotráfico, cifras de la presidencia reseñan el aumento de la incautación de cocaína en un 10%, la destrucción de más de 4.000 laboratorios dedicados a su fabricación y la caída de los sembradíos de hoja de coca en un 3,4%. En el sector educativo, el aumento de la inversión en infraestructura y la apertura de al menos 270.000 nuevos cupos académicos en regiones históricamente excluidas.
La reforma laboral, vista como uno de los mayores logros de este gobierno, devuelve a los trabajadores beneficios que perdieron durante el primer mandato de Álvaro Uribe, como el pago por horas extra, domingos y festivos. Mientras que la reforma pensional fue descrita por el mandatario como una especie de conquista social. Expertos como el abogado Héctor Riveros, aunque critican elementos de su desempeño, hablan de resultados que vale la pena destacar. Yo creo que el gobierno del presidente Petro tiene unos resultados positivos en varios sectores. En el tema económico, pues sin duda, como ustedes lo mencionan, hay unos indicadores que son positivos. El crecimiento económico está por encima del promedio de los países de la región e incluso en una buena posición entre los países que pertenecen a la OCDE. Ha bajado el desempleo, en fin, ha bajado la inflación, por supuesto. Frente al dólar, pues tenemos una tasa más o menos estable. En cuanto a política internacional, las reacciones de Petro en temas como la condena a la guerra en Gaza, que calificó como genocidio, y sus respuestas ante las medidas de Donald Trump han causado rechazo entre los defensores de la tradicional alianza con Washington, aunque otros lo ven como una figura que rompe con el esquema tradicional. Para el profesor Mauricio Gaona, su postura frente a las órdenes de Trump en medio de la escalada de las tensiones con Nicolás Maduro y la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista puede tener consecuencias. La posición del presidente de Colombia es una posición de conflicto, va en contra de su principal aliado y va a tener consecuencias sobre él, como sobre el sistema electoral y sobre el sistema político colombiano en los próximos meses. Pese a los elementos positivos del balance, muchos se preguntan, ¿este era el cambio prometido? El presidente, pues que se había caracterizado por ser un denunciante muy agudo y muy eficaz incluso contra la corrupción en la política, claramente había abandonado ese tema cuando había decidido en la campaña presidencial hacer acuerdos con políticos tradicionales con los que él consideraba que le resultaban necesarios para ganar. Y ganó la elección, gobernó con una parte de esos políticos tradicionales y yo creo que manchó su gestión en forma importante. La inclusión de Petro en la llamada lista Clinton lo convirtió en el primer mandatario colombiano en figurar en este registro, que reseña a personas y organizaciones señaladas de tener vínculos con el narcotráfico o con el crimen organizado. La incertidumbre de cara a una eventual intervención terrestre de Estados Unidos en Venezuela aumenta la presión sobre su gabinete. El respaldo que le ha manifestado al líder chavista y sus crecientes confrontaciones con Trump, pese a algunas críticas recientes, ensombrecen el panorama y lo dejan en la recta final ante quizá el mayor reto de su mandato. Más allá de estos retos, el Ejecutivo tiene puntos inconclusos. El archivo de la reforma tributaria por el Congreso el 9 de diciembre hundió la posibilidad de recaudar cerca de $4.000 millones para el presupuesto de 2026. La reforma a la salud fue archivada en comisión del Congreso el 16 de diciembre. Una decisión que deja en vilo el proyecto de ley visto como el más ambicioso del gobierno de Petro y el más criticado, pues se le señala de inducir una crisis del sistema para provocar su cambio. Una derrota que es vista como una evidencia del poco control que logró el líder de izquierda sobre el Congreso. Aunque él habla de un bloqueo por parte del sistema y ondea la bandera de convocar una constituyente. Lo que buscaba Petro con esta reforma era transformar el sistema de aseguramiento privado en vigor desde 1993 por uno esencialmente público. En este panorama de luces y sombras es inevitable hablar también de los lunares de la gestión.
El más protuberante es posiblemente la llamada política de paz total, que lanzó negociaciones de paz con todos los grupos armados ilegales y delincuenciales. Para Riveros, que el gobierno de Petro esté a punto de culminar sin ningún acuerdo de paz es motivo de análisis. Yo creo que la paz total sin duda pues fracasó, pues digamos eso es fácil contestarlo porque el indicador del éxito o del fracaso de una política de paz, llamémoslo así, a mí ese concepto no me gusta, digamos, en términos de estas políticas públicas, pero digamos una especie de política criminal, de cómo enfrentar organizaciones criminales fuertemente armadas como las que existen en Colombia, pues solo se mide con una cosa, con saber si esas organizaciones están hoy más fuertes o más débiles que cuando las recibió el presidente Petro. Y la respuesta, yo creo que eso no hay ninguna duda y todos los indicadores lo señalan, están más fuertes. Este gobierno del cambio ha sido sacudido por múltiples escándalos de corrupción, como el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, cuyos directivos y miembros del Congreso están investigados por haber presuntamente utilizado fondos de la entidad para conseguir respaldos en el legislativo para las reformas del gobierno. Otro escándalo involucra a uno de los hijos del presidente, Nicolás Petro, en un entramado de corrupción en una serie de contratos y alianzas con oscuros personajes del caribeño departamento del Atlántico, donde se investiga si dineros dudosos entraron a la campaña presidencial. Además de estas controversias, la muerte de menores de edad en bombardeos del ejército contra el Estado Mayor Central, la principal disidencia de las FARC, generó una tormenta política que impactó la imagen del presidente. Este gobierno prometía un cambio y terminó haciendo cosas no solamente similares, sino peores. Los escándalos de corrupción en el caso de la Unidad de Gestión y Riesgos de Desastres, pues son muy conocidos y notorios y están en primera plana en todo el país. Pero hay más casos relacionados con corrupción en las elecciones y corrupción en el sistema político que dejaron muy mal parada esta administración, no solo porque utiliza prácticas similares o peores, sino porque además las cifras de corrupción en Colombia son nefastas. De manera que eso trajo unas consecuencias nocivas y fatales para la administración, pues perdió su carta moral naturalmente, se deslegitimó ante la opinión pública y también ante el Congreso, y eso lo llevó a que se cayeran las alianzas estratégicas que necesitaba para pasar reformas esenciales en el Estado. Y produjo un descrédito y digamos que una decepción profunda en los colombianos. En 2026 los colombianos decidirán si mantendrán a la izquierda al mando. Habrá un giro a la derecha o si aparecerá un nuevo populismo como en otros países de la región. Unos comicios en medio del intervencionismo militar y político de Estados Unidos y en los que las acciones de Petro en los meses finales de su mandato serán sin duda determinantes. Con esto llegamos al final de este especial. De momento los invito a que sigan con más aquí en France 24.